En resumen, hasta aquí nosotros vimos que es una molécula de DNA recombinante, que es una molécula que no ocurre de manera natural en una célula, ¿sí? Que está formada por un vector, un inserto. El inserto es el DNA de interés, que a mí como investigador me interesa saber cuál es, por ejemplo, la función del gen, determinar su secuencia, ¿no? Y luego, si usted hace la molécula de DNA recombinante, vimos los vectores, vimos enzimas de restricción, vimos la ligación, vimos la transformación. Entonces usted tiene que buscar un método para ver si esas moléculas son recombinantes, cómo las caracterizo. Una de las primeras técnicas que nosotros vimos de caracterización de los recombinantes fue el PCR. Déjame buscar acá. No, el Southern Blot. Vimos el Southern Blot que lo vimos por encimita porque eso ya yo lo expliqué en detalle en la clase de replicación. Creo que estos procesos como Southern Blot, secuenciación y PCR, voy a el próximo semestre explicarlo dentro de la clase de replicación porque realmente esto es una aplicación de ese proceso. Entonces, eso es, ya habíamos explicado ese método, ¿sí? Habíamos visto todo lo que podemos hacer con el Southern Blot. Por ejemplo, vimos este video donde aislados clínicos podían ser caracterizados por simplemente la extracción del plásmido. Luego vimos que también se podían cortar y luego vimos cómo el Southern Blot finalmente definió cuáles plásmidos eran del mismo aislado y cuáles compartían parte de la secuencia. Solo vimos. Carried up the stack. Pasa para acá. ¿Sí? Esto nos permitió identificar. Opa. Nos permitió identificar por el tamaño, simplemente aislando los plásmidos, luego con enzima de restricción, luego con el Southern Blot vimos que A y B eran idénticos, pero el plásmido C tenía secuencias similares al plásmido A, puesto que A y B, puesto que nosotros usamos una sonda que fue construida a partir del plásmido A. Después de eso vimos la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Vimos las 3 etapas de desnaturalización, alineación de cebadores y la etapa de elongación. Y vamos a empezar hoy el PCR cuantitativo o qPCR o PCR en tiempo real, que es una técnica que se utiliza mucho hoy porque el PCR, el que se hace, el otro es tiempo final, el anterior, el que ustedes seguramente vieron en el laboratorio, este es un PCR tiempo final. ¿Qué es lo que se detecta allí? Simplemente si se amplificó o no. ¿Y cómo lo vemos? A través de una electroforesis de agarosa, ¿sí? A través de una de agarosa usted puede determinar si su PCR funcionó. ¿Cómo yo uso esta técnica para caracterizar? Bueno, yo puedo usar un vector que me permite clonar un producto de PCR. Cuando yo clone ese producto de PCR y lo quiero caracterizar por PCR, ¿qué tengo que hacer? Aislar, por ejemplo,
El vector, en este caso, por ejemplo, lo más que se usa son plásmidos. Aíslo el plásmido y con cebadores específicos para el fragmento que tengo o cebadores que están en el vector, yo puedo amplificar esa región del inserto y caracterizarlo, ¿sí? Ver si la secuencia que yo cloné allí con un del PCR es la que yo esperaba. Generalmente lo que uno hace es medir el tamaño del producto del PCR. Pero en el PCR cuantitativo es un método que me permite cuantificar cuántas moléculas de DNA, moléculas de RNA, por ejemplo, cuando ese RNA se convierte en cDNA, pueden estar en una muestra. Y se basa en el mismo principio que el PCR normal, que después de cada ciclo se amplifican las moléculas de DNA y se tiene la cantidad de DNA presente después de cada ciclo es medida en tiempo real como la cantidad de fluorescencia emitida por un tinte fluorescente enlazado al producto de doble. ¿Ustedes vieron eso ya en el laboratorio? Jóvenes. ¿Sí, no? No. Eso es lo que vamos a ver, tratar de explicar muy por encima, porque yo acabo de terminar un curso de eso y eso es bien profundo. Así que la idea es que usted tenga una idea de qué es un PCR cuantitativo y para qué se usa. Entonces, quiere decir que la fluorescencia que se emite por el producto de PCR es muy indicativo de cuántas moléculas se están amplificando del DNA. ¿Qué quiere decir? Que hay una máquina que hace el PCR que está conectado con un detector de fluorescencia y a la vez una computadora que va a ir graficando el número de moléculas que se van a ir produciendo. Un tinte muy utilizado es Cybergreen. Dicen que no es tan específico, pero es uno de los tintes que se utiliza. Cybergreen no se enlaza a cadenas sencillas. Esta es la molécula de Cybergreen. Estas son cadenas sencillas de ADN. No se enlaza. Cuando el tinte se enlaza, por ejemplo, aquí en la alineación de los cebadores, ¿sí? Para esto, para poder entender un poquito el PCR cuantitativo, usted tiene que comprender el PCR normal. Es simplemente una variación de ese PCR normal. Entonces aquí vemos que cuando se unen los cebadores, inmediatamente Cybergreen se une a DNA de doble cadena y empieza a emitir fluorescencia. A medida que se duplican las cadenas, entonces va a ir aumentando la fluorescencia. Por lo tanto, si yo mido esa fluorescencia como medida del número de copias de DNA, es un proceso cuantitativo. ¿Sí? ¿Pregunta? Parece que quedó claro. El PCR cuantitativo ocurre en 4 etapas. La fase lineal, que es cuando en los 10 primeros, de 10 a 15 primeros ciclos de amplificación, se emite la fluorescencia, pero no ha alcanzado un nivel de fluorescencia máximo, por decirlo así, o de referencia. Tenemos una fase exponencial temprana donde hay suficiente cantidad de DNA de doble cadena que ha sido producida para incrementar la cantidad de fluorescencia.
por encima de esa línea, de esa fase lineal o línea base, y el ciclo en el cual ocurre ese paso a la fase exponencial se llama CT o threshold cycle o ciclo de umbral, del umbral, ¿no? Cuando se pasa ese valor de CT, ya empieza entonces la fase exponencial, donde aumenta la cantidad de fluorescencia. Hay una fase lineal y finalmente la fase plato. Esto que usted ve aquí es simplemente la duplicación, ¿verdad? Sí, el PCR es base al proceso de duplicación porque se usan polimerasas termoestables. Y si yo empiezo con 2 moléculas, en el siguiente ciclo tengo 4, en el siguiente ciclo no tengo 4, sino que tengo ¿cuánto? 8, ¿verdad? Porque cada una de estas va a servir de molde, o sea que es un incremento y por lo tanto la fluorescencia va a ir incrementando y eso lo va a detectar el aparato. Por eso se dice que es cuantitativo. Vamos a ver este video en español que le va a explicar a usted y yo voy a ir parando en el camino para tratar de explicar. Hoy repasaremos los conceptos principales de la PCR en tiempo real, también llamada PCR cuantitativa. Antes que nada, en caso de que quieras revisar los artículos que esbozaron esta metodología por primera vez, dejaré los links en la descripción. Recordemos brevemente cómo funciona una PCR convencional. Básicamente, una molécula de DNA se duplica por cada ciclo de reacción, por lo que una serie de amplicones se irán generando con un comportamiento muy aproximado a un teórico 2 a la n. ¿Se comprende eso? Sí, profesora. 2 a la n, ¿qué significa? Que son 2 cadenas y en el número de veces que se duplica, ¿verdad? Entonces, este es mi primer ciclo. De 2 pasé a 4, de 4 pasé a, de 2 pasé a 4, de 4 pasé a 8, porque cada cadena va a producir el doble. Y entonces aquí estamos en el 1, 2, tercer ciclo. Y si yo florezco o uso fluorescencia para esas moléculas, entonces la fluorescencia va a aumentar. Entonces, esta es la base del PCR tiempo real o cuantitativo y también del PCR tiempo final. Ahora, supongamos que tenemos un termociclador especial que puede detectar otros tipos de señales, como en este caso fluorescencia. Y también que por cada molécula de DNA dentro de la reacción tendremos alguna molécula fluorescente. Conforme vaya creciendo el número de moléculas de DNA, se registrará la señal de más moléculas fluorescentes. Esto, a grosso modo, es el principio de la PCR en tiempo real. Pero entonces, ¿qué tipo de química se encuentra dentro de este tipo de reacciones? Una de las primeras y más famosas es el uso de la molécula fluorescente Cybergreen, una molécula rica en anillos aromáticos que interacciona con el DNA bicatenario. Al momento de la desnaturalización, esta molécula no interactuará con el DNA. Sin embargo, cuando el primer hibrida con la molécula de DNA, esta molécula puede interaccionar con el pequeño surco bicatenario que sostiene. Al momento de la elongación, se obtienen verdaderas cadenas bicatenarias y una mayor concentración de Cybergreen podrá interaccionar con el DNA. Ahora, esto va a suceder dentro de un termociclador que también es capaz de irradiar la reacción con una longitud de onda de 498 nanómetros. Espectro, donde el Cybergreen tiene una absorción máxima. Al excitar sus electrones, estos emitirán fluorescencia a una longitud de 522 nanómetros, donde el mismo termociclador estará cuantificando la señal. Entonces, podemos contemplarlo todo de la siguiente manera. Por cada ciclo tendremos un paso de elongación, donde las moléculas de Cybergreen se unirán al DNA, y estas serán las únicas en todo el Master Mix que podrán florecer y ser registradas.
Otras de las químicas más famosas es el uso de sondas Tachman. Imaginemos una cadena monocatenaria que va de 3' a 5'. Al momento del alineamiento, se hibridará una sonda 5' a 3', pero esta sonda será diferente a un primer convencional. Esta tendrá un fluoróforo que estará emitiendo fluorescencia a lo largo de la reacción. Sin embargo, en el otro lado de la sonda, tendremos también anexado una molécula quencher. Este tipo de moléculas tendrán un espectro de absorción igual al espectro de emisión del fluoróforo, por lo que ésta estará robando electrones del mismo y no dejará que muestre señal alguna. También tendremos una polimerasa especial que, además de polimerizar a altas temperaturas, será capaz de hidrolizar la sonda extraña. De esta manera, el quencher y el fluoróforo se alejarán lo suficiente para que este último pueda emitir fluorescencia. Ahora revisemos la curva de fluorescencia y cómo podemos sacar información cuantitativa de esta misma. Dado que la reacción se ve inhibida por varias razones, entre ellas, ¿Se entendió cómo funciona la sonda Tachman? ¿Jóvenes? Ujú. En el caso de Tachman, voy a poner para atrás la figurita para explicar. En la sonda de Tachman lo que hay es un primer que tiene enlazado una molécula fluorescente, que es la amarilla aquí, y esto que se llama quencher. El quencher lo que hace es que cuando la fluorescencia, la molécula fluorescente emite electrones que van a ser detectados, ella se los roba. ¿Qué sucede después? O sea que allí no se detecta fluorescencia, pero en este mecanismo se utiliza una Taq polimerasa. Ajá. Esta Taq polimerasa que usted ve aquí, que tiene la capacidad, no solo, porque este es el primer, ella a partir de este primer va a elongar la cadena. Entonces, ella no solamente elonga la cadena, sino que a esto que usted ve aquí, que es la molécula fluorescente y el quencher, los corta, los separa. Cuando eso sucede, voy a poner aquí, ¿ve? Se separaron. Ya la molécula fluorescente está separada del quencher y por lo tanto esta fluorescencia que ella emite, ¿sí?, va a ser detectada por el PCR cuantitativo. Esa es la idea. ¿Eso era? Aquí estamos viendo ahora cómo vamos a interpretar la curva. ¿Qué información cuantitativa podemos obtener? ¿Sí? Me voy a poner para acá. Ahora revisemos la curva de fluorescencia y cómo podemos sacar información cuantitativa de esta misma. Dado que la reacción se ve inhibida por varias razones, entre ellas, comportamiento de reactivos y reacciones competitivas, no tendremos nunca una exponencial perfecta. Tendremos en la parte inferior una región llamada fase inicial y en la parte superior una llamada fase meseta o plato, donde ya se estará inhibiendo la reacción. Estas regiones Yo soy la amiga de yo me estoy esperando. debemos Yo estoy dando delimitar. clase porque tengo un examen. No puedo El límite salirme. inferior se llamará ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sale mi papá, Diego. ¿Alguien? Ve a buscarlo, de verdad, no puedo hasta el mío. Sally Galván tiene el No, estoy en clase. Sally tiene el teléfono, el micrófono encendido. Ya, profe. Entonces aquí lo que están identificando son las fases. Esta etapa que está aquí, que es la fase inicial, que es la etapa donde hay una etapa lineal y luego va incrementando la fluorescencia, va a definir el umbral
Y esta es la fase inicial, la fase lineal. Y el punto más alto es el umbral. Y luego en la gráfica, en la parte superior, ya cuando se agotan los reactivos, o sea que ya la DNA polimerasa no tiene más primer, más nucleótidos, viene la fase de plató en la gráfica. Y toda señal que no lo pase se considerará como no amplificada. Ahí deben encontrarse las señales de los controles negativos. En la parte intermedia tendremos la región exponencial, de la cual podremos sacar información cuantitativa. Para calcular el número de moléculas podremos usar la siguiente fórmula, donde n es igual al número de moléculas amplificadas, n0 al número de moléculas iniciales y n minúscula al número de ciclos de reacción. Como dije previamente, el comportamiento en la vida real no será un 2 a la n, por lo que la siguiente fórmula será más adecuada. E será la eficiencia de la reacción. Esta se obtendrá de una curva estándar que realizaremos al graficar los ciclos contra el logaritmo de la concentración de nuestros puntos. El cómo formaremos esta curva estándar lo veremos más adelante. La eficiencia se podrá sacar como 10 a la exponencial negativa del inverso de la pendiente de la curva. La eficiencia de una reacción de cadena de polimerasa es muy importante. Aun con reacciones relativamente cercanas, podemos obtener un número de moléculas final muy diferente. En qPCR podemos hacer dos tipos de mediciones. Una de ellas es la cuantificación absoluta. Aquí pondremos diferentes estándares, los cuales corresponderán a concentraciones conocidas. Estos estándares corresponderán a nuestros puntos para la formación de una curva estándar. Al ser diferentes por órdenes de magnitud de carácter exponencial, linealizaremos al insertar un logaritmo. Este tipo de cuantificación es útil para la infección. Entonces, vimos ya la gráfica y cómo con la fórmula, a regresar un poquito para atrás antes de seguir con esto, con esta fórmula, ¿sí? Yo puedo determinar el número de moléculas amplificadas, porque realmente eso es lo que yo quiero hacer con un PCR cuantitativo, ¿sí? Donde yo debo tener un número de moléculas iniciales, donde n es el número de ciclos y es la eficiencia de la reacción. ¿Cómo puedo usar esta fórmula? Bueno, yo voy a cuantificar. ¿Y cómo voy a usar esta gráfica también? Voy a cuantificar de dos maneras. La cuantificación absoluta, que es la que yo tengo aquí, ¿sí? Donde yo voy a utilizar estos controles positivos. Si ustedes ven aquí, yo tengo fluorescencia en la parte inferior. Hoy usaremos los conceptos principales. ¿Sí? Abajo. Aquí pondremos diferentes. Entonces yo tengo estos controles, cada uno de ellos tiene una concentración diferente, por lo tanto va a tener un umbral diferente, porque si ustedes ven aquí, empezamos con una fluorescencia, por ejemplo, o eficiencia de 10 a la 6 o E a la 6. Si tiene una mayor concentración, entonces rápidamente él va a ser detectado por el aparato. O sea, el umbral lo va a pasar rápidamente. Y a medida que yo veo que va disminuyendo la E, va a tomar más tiempo en alcanzar el umbral y por lo tanto va a tener un mayor número de ciclos de amplificación para alcanzar ese umbral. ¿Preguntas? Mientras más concentrada la muestra, más rápido va a emitir fluorescencia, más rápido va a pasar el umbral, el CT que ustedes vieron en la grafiquita. Y por eso es que es la primera curva. Pero a medida que va disminuyendo la concentración, yo voy a requerir más ciclos de amplificación para que se adquiera el umbral. Con los valores
con los valores que obtengo aquí, yo puedo hacer una curva estándar. ¿Sí? Cada una de estas gráficas va a tener un valor. Lo vamos a ver Estándares, ahorita. los cuales corresponderán a concentraciones conocidas. Miren, Estos estándares aquí usted ve cómo se obtiene la curva estándar. El número de ciclos para cada uno de estos controles hasta alcanzar esa fase superior al umbral y el logaritmo de la concentración de esos controles. corresponderán a nuestros puntos para la formación de una curva estándar. Al ser diferentes por órdenes de magnitud de carácter exponencial, linealizaremos al insertar un logaritmo. Este tipo de cuantificación es útil para la infectología molecular. Se pueden usar estándares con un número de moléculas bacterianas o virales conocidas, y con base en la curva estándar realizada, o de la Oh, Dios. Entonces, ¿cómo utilizo esa curva estándar? Lo que yo hago es que ahora ya tengo mi curva estándar y cuando corro el PCR cuantitativo de mi interés, yo puedo interpolar o extrapolar, algunos autores usan el término también, dentro de la curva y encontrar el número de partículas, ¿sí?, que han sido amplificadas para ese desconocido. Mírenlo aquí. Ahí está el desconocido. ¿Y cómo obtengo ese valor? Porque yo usé el valor que me dio de los ciclos. Ay, Dios mío. Yo puedo usar el valor de los ciclos para determinar el número de partículas virales en esa gráfica. Más o menos así es la cosa. Ese es para la cuantificación absoluta, porque usted usa, de nuevo repito, valores controles de una concentración de ADN definida, y luego yo puedo, usando esa curva estándar, interpolar dentro de la curva estándar para encontrar el número de partículas virales. Ahora, supongamos que no queremos cuantificar el DNA, pero sí la cantidad de RNA transcrito de un gen de interés, y queremos comparar qué tanto se sobreexpresa o subexpresa en comparación con un gen housekeeping. Aquí podemos hacer uso de la cuantificación relativa. En dado caso, realizaremos una RT-qPCR, en donde haremos primero el uso de una retrotranscriptasa, que pasará las moléculas de RNA a moléculas de DNA complementarias. Estas moléculas de cDNA se insertarán con los master mix en un termociclador, y tras tener resultados, haremos un análisis con algunos modelos matemáticos sencillos para obtener finalmente qué tanto se expresa un gen con respecto a otro. Existe mucha variedad dentro de la PCR tiempo real. Hay métodos. ¿Sí? O sea que la otra forma de cuantificar el ADN en el PCR cuantitativo es la cuantificación relativa. ¿Por qué relativa? Porque yo voy a comparar mi gen de interés con un housekeeping, que ya usted sabe que es un housekeeping, ¿verdad? Son los genes que se expresan en todas las células y yo puedo ver cuántas veces en comparación al gen housekeeping se expresa mi gen de interés usando una fórmula sencilla, ¿sí?, una fórmula sencilla que es esta, y que me va a indicar, mire que yo no les estoy dando los detalles porque a mí no me interesa que usted sepa eso, pero sí cómo se puede cuantificar en esta fórmula. Usted puede usar esa fórmula para indicar cuántas veces su gen de interés se expresa
en relación al housekeeping. En este ejemplo, por ejemplo, el housekeeping se expresa 2.6 veces más que mi gen de interés. ¿Alguna pregunta sobre el PCR cuantitativo? El umbral es el ciclo, voy a ponerla acá. Aquí está. Es el ciclo donde ya usted empieza a ver que pasa de esta fase inicial a la fase exponencial. Algunos autores dicen que esta es una fase lineal, ¿sí? Es una fase lineal. Pero en este videíto, por ejemplo, dicen que es una fase exponencial. Bueno, y es esta fase que me va a permitir a mí cuantificar. O sea que las moléculas se van a ir amplificando, amplificando, pero cuando ya incrementa, que empieza su fase realmente exponencial o lineal, porque esta etapa es como una línea recta aquí, ahí es donde yo voy a cuantificar. Cuando empieza a bajar la curva, quiere decir que aquí ya no hay suficientes reactivos para que la DNA polimerasa empiece a, continúe sintetizando ADN. De manera que el valor de CT corresponde al número de ciclo, CT es el threshold cycle, threshold, que es el ciclo, o sea, tiene un valor de cuántos ciclos se requieren para que pase de la fase lineal a la fase exponencial. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, depende de la molécula. Y eso es inverso, o sea que mientras más concentrado es el ADN, se va a amplificar más rápido y por lo tanto este valor de CT acá va a ser más pequeño, porque pasa muy rápido el valor umbral. Pero si el DNA está muy poco concentrado, entonces se va a requerir más ciclos para que él pase el umbral inicial y adquiera esa fase exponencial. Es el ciclo donde ya empieza la fase exponencial. ¿Me expliqué? Ok. Bien. En la cuantificación absoluta, entonces se cuantifica la cantidad inicial del DNA blanco, se genera una curva estándar, dice aquí dilución seriada de la muestra con un número fijo de copias del DNA blanco. Se asume que se amplifican con igual eficiencia. Los valores de F para cada dilución o CT se grafican versus la cantidad inicial de ADN. Y en la muestra se puede determinar el número de copias del DNA blanco al obtener el valor CT y extrapolando en la curva como les expliqué. Aquí está. ¿Ves? Aquí está de nuevo mi curva. ¿Dónde empieza la fase lineal aquí? En este valor de ciclo, ¿verdad? O sea que son casi 20 ciclos para que empiece a incrementar ¿cómo le digo? El ADN. O sea, se empiece a detectar mejor la fluorescencia. Y esta es mi curva estándar. ¿Cómo la obtengo? Con el valor, CT, y con una cantidad fija de ADN de mis controles. ¿Sí? Porque yo voy a tener diferentes controles que me van a dar un punto de CT y generalmente se usa para poder obtener una curva estándar, un CT que va a ir de más concentrado a menos concentrado. Cuando ya yo tengo mi curva estándar y amplifico mi muestra, me va a dar un valor CT que yo voy a, mire, interpolar aquí y me va a dar entonces el valor de amplificación de la muestra.
¿Dónde utilizo este PCR cuantitativo? Pues yo puedo utilizar para medir la expresión genética, como también lo vimos en la cuantificación relativa, para medir, por ejemplo, si un gen housekeeping se expresa menos o más que mi gen de interés. También puedo detectar polimorfismo de una sola base en el DNA para discriminación de alelos. Este método de microarray ya no se usa, porque antes se utilizaba este método para estudiar expresión, pero el PCR cuantitativo ha superado este método que ya prácticamente no se usa. Y también para probar organismos genéticamente modificados, para ver la carga viral y la detección de patógenos. O sea que tiene muchas aplicaciones. A ver este. Bueno, esta es la sonda TACMAN, que yo no voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo, pero usted lo puede ver. Pero el videíto que acabamos de ver es muy explicativo. Allí lo que yo quiero que usted comprenda es el principio de cómo la curva general, el valor de CT, que es una indicación de número de ciclos, ¿sí? O el valor umbral, para que la molécula empiece entonces a adquirir esa fase lineal exponencial en la fluorescencia. Y este es el de Promega también. Y bueno, esos son otros videos que usted puede ver que están en la página de Classroom. Y vamos a seguir al siguiente proceso de caracterizar un clon, que es la secuenciación de ADN. Suponga que usted tiene un inserto clonado, que usted conoce su secuencia. ¿Y cómo obtuvo ese gen de interés? Bueno, hizo un colony blot, como mostré en una clase, y entonces usted va a secuenciar el inserto. ¿Qué método utiliza? Puede utilizar este método que todavía se utiliza mucho, que es el método de Sanger. Y también hay una metodología más avanzada, que es la tecnología de segunda generación, que vamos a explicar aquí. Pregunto si en el laboratorio vieron secuenciación. ¿Lograron ver algo con todos estos paros? Sí. Sí, ok. De todos modos vamos a repasar. Antes yo ponía un ejercicio de eso, pero bueno. Todo con esta cosa virtual, pues, nos ha fregado un poco la cosa. Bueno, esta es secuenciación del ADN. La primera fue ideada en 1975. Es una técnica súper poderosa. Usted puede entonces analizar genes a nivel de nucleótidos, por lo que se ha usado en muchas áreas de investigación. Antes, para obtener la secuencia de genes, se requería obtener la secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Sí? Porque usando el código genético, si tú tienes la secuencia de la proteína de aminoácidos, tú puedes detectar o puedes decir cuáles son los posibles codones. Conocí personas que hacían su doctorado con obtener la secuencia de proteína y nunca pasaban de ahí. Tenían que retirarse del doctorado porque no la obtenían, porque no es fácil purificar y después medir los aminoácidos. Pero ahora, mediante la secuenciación del DNA complementario y verificación del marco de lectura abierto, usted puede determinar más fácil la secuencia de una proteína. El DNA complementario, ¿cómo lo obtenemos? Recuerde que un gen eucariótico tiene intrones, exones. Usted remueve a través del proceso de corte y empalme los intrones, le quedan los exones, o sea que al final tiene el RNA mensajero y usted con una transcriptasa reversa
puede obtener ese DNA complementario. ¿Sí? Para el PCR, usted requiere las secuencias, el conocimiento de las secuencias adyacentes a la secuencia de interés. Se debe secuenciar. Clonación es posible mediante el sitio de conocimientos de restricción en los vectores, o sea que se debe determinar cuáles son los sitios de restricción en un sitio múltiple de clonación, ¿no? En un vector. En expresión de genes eucarióticos se puede identificar secuencias conservadas, o sea, motivos, y determinar, por ejemplo, la secuencia de promotores. Y esta es la base de la secuenciación de Sanger, que usa dideoxinucleótidos. Y aquí usted ve que es un dideoxi. El nucleótido normal es un deoxinucleótido. Porque usted ya sabe que en la posición 2' no hay un grupo hidroxilo. Pero acá vamos más allá. Aquí lo que tenemos es que en la posición 2' y 3', 2' y 3' no hay el grupo hidroxilo. ¿Y qué requiere la DNA polimerasa para extender una cadena? Un 3' libre. ¿Y dónde va a estar ese 3' libre? ¿Dónde va a estar? En el azúcar, jóvenes. Ya se les olvidó. En el azúcar. Y si ella no tiene ese 3' libre, pues no puede alargar la cadena. Entonces, esa es la base del método de secuenciación, porque si la polimerasa encuentra esta posición 3' con un H, ella no va a poder extender la cadena. Ella necesita un hidroxilo en esa posición 3'. Entonces, básicamente, si yo tengo esta molécula de ADN que quiero secuenciar, yo voy a tener, por supuesto, que un cebador que va a proveer el extremo 3' libre. Voy a tener mi polimerasa, los 4 nucleótidos y voy a tener 4 reacciones diferentes. Esta reacción de aquí está usando dideoxi-ATP. Asimismo, voy a tener otras 3 reacciones con dideoxi-TTP, dideoxi-GTP y dideoxi-CTC. ¿Sí? CTP. Entonces, este es un ejemplo para secuenciar. La A con quién va a parear en el ADN. Con T. O sea que en esta molécula que yo quiero secuenciar, ¿cuántas T hay aquí? ¿Cuántas jóvenes son? 3. 1, 2, 3. Quiere decir que cuando la polimerasa encuentra aquí una T, debe añadir una A. Pero ¿qué tal si en vez de añadir una DATP, encuentra un DDATP? La reacción se detiene. Este fragmento de aquí a aquí se va a obtener cuando se incorpora DDATP. ¿Sí? Se detiene la reacción y genera un fragmento. El siguiente fragmento, ¿dónde va a ser? Bueno, si viene la polimerasa sintetizando y encontró esta T aquí, ¡pap! Y añade DDATP, se detiene la reacción y va a generar este fragmento. Si en la última reacción, entonces ella va a sintetizar hasta acá y encuentra una DDATP, va a parar aquí la reacción y entonces los fragmentos para T van a ser 3 fragmentos. Ahora voy a hacer el otro ejercicio para que ustedes participen. En vez de DDATP, voy a usar DDTTP. ¿Cuántas A hay en la cadena molde? Después del cebador.
5. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que hay 5 fragmentos que se van a generar. Este que está aquí. Primero, cuando la polimerasa añada DDTP, va a ser 1, después este, después este, después este y después este. 5 fragmentos. Mírelo aquí. O sea que para la secuenciación con Sanger, que se llama chain termination o terminación de cadena, con un dideoxi específico que puede ser A, T, G o C, o sea que usted va a tener 4 reacciones diferentes, entonces usted va a generar fragmentos diferentes. Entonces quiere decir que en la reacción yo voy a requerir mi cebador, los 4 deoxinucleótidos más el que quiero secuenciar. Por ejemplo, este es DDT. Y si ustedes ven aquí en el molde se marcan las A, ¿verdad? Porque él va a parear con la A. Entonces, el primer fragmento donde la enzima encuentra una A y añade DDTP, va a generar este fragmento. En la siguiente reacción, la polimerasa encontró esta A y bueno, incorporó DDT y tiene un segundo fragmento. Y luego tenemos el tercero y 4 fragmentos. Son 4 fragmentos diferentes. Ahora veamos la reacción para DDA. ¿Cuántos fragmentos serían para DDA? Aquí está el primer. ¿Cuántos fragmentos serían para DDA? 4. Aquí hay, este es el primer, miren, el primer GCT-CAT. O sea, G, C, T, C, A, hasta aquí, ¿verdad? A partir de allí, ¿cuántas T hay? 3. Entonces yo voy a generar 1, 2, 3 fragmentos. Aquí en la figura pusieron 4, ¿no? Pero realmente son 3. 1, 2, 3. 3 fragmentos. Para G, bueno, ya lo hicimos para A. Para G, ¿cuántos serían? DDG. ¿Qué tengo que encontrar en el molde? DDG. ¿Qué tengo que encontrar en el molde? La C. La C. Entonces aquí tengo 1, 2, C. ¿Cuántos fragmentos serían? 2. Y de diferente tamaño. Y para DDC, ¿cuántos fragmentos serían? 2. 1, 2. ¿Sí? Entonces, esos fragmentos usted los va a separar en una electroforesis por tamaño. ¿Sí? Y usted va a leer la secuencia del más distante hacia arriba. Cuando usted termina de leer el último fragmento, que sería este, porque sería ¿qué? A, T, G, C, A, T, A, C, G, T, C, C, T, A. Esa sería la secuencia. Usted va a generar una secuencia que debe ser complementaria a su cadena mol. Antes esto se hacía manual. Hoy en día ya hay máquinas que pueden secuenciar a la par fragmentos de DNA de hasta 700, con Sanger hasta 700 pares de base. ¿Ves? ¿Cómo obtengo yo los resultados de secuenciación? Esto es lo que la compañía manda cuando usted manda a secuenciar al extranjero. O si usted tiene el aparato, el secuenciador, esta es la gráfica que usted debe obtener. Y cada pico de estos representa una base. Esta región de aquí
no está bien definida. ¿Ves? Aquí todavía los picos no están muy bien definidos, así que uno descarta siempre cuando va a obtener la secuencia, porque hay programas que te permiten limpiar la secuencia, usted va a eliminar toda esta parte fea. Cuando ya empiezo a ver picos definidos, aunque mira que hay dobles, ¿sí? Aquí puede haber un doble pico aquí. Entonces usted, usando las dos cadenas, la forward y reverse, puede obtener entonces la secuencia. Vamos a ver esta animación que va a definir mucho mejor lo que es la secuenciación de Sanger, que se llama también cycle sequencing. Cycle sequencing. To sequence a piece of DNA, you need the DNA you want to sequence. O sea, si usted quiere saber la secuencia, usted necesita un segmento de DNA. Usted necesita saber esa secuencia y por lo tanto usted necesita un molde de ADN. Template DNA. A short Aquí DNA está. primer that is complementary Usted to the requiere un DNA you want to cebador sequence. que es An enzyme complementario called a la DNA secuencia, polymerase. una DNA Four polimerasa, nucleotides. los To this 4 mix, we nucleótidos, also add ¿sí? a second type of nucleotide. Y ahora usted va a añadir, o sea, ya tiene la mezcla, pero además de eso va a añadir los dideoxinucleótidos, que también son reconocidos por el secuenciador de DNA, porque vamos a ver que estos dideóxidos tienen adheridos una molécula fluorescente. One that has a slightly different chemical formula. Ahí está. These dideoxynucleotides can be recognized by a DNA sequencer. To start the Esa es sequencing su reaction, reacción. this mixture is heated. So the Entonces, para template DNA empezar la is two complement. secuencia, lo primero es que usted tiene que desnaturalizar el ADN. Usted sabe en in vivo que la girasa o la helicasa, ¿cuál de las dos? Es la que separa las cadenas de ADN. ¿Quién separa cuál de las dos? ¿Helicasa o la helicasa separa las dos cadenas? Pero in vitro, ya nosotros hemos visto que una de las propiedades termales del DNA es que usted puede usar temperaturas, altas temperaturas, para separar las dos cadenas, que también se hace en el PCR. Eso es lo primero que usted hace, la desnaturalización. Strands separate. Finally, the temperature is raised slightly. This Luego, allows the la enzyme to temperatura bind to the DNA and create a disminuye new strand of y DNA. se alinea el The cebador. sequence of this new Luego DNA se is complementary to the original DNA strand. la temperatura para la The elongación. Y enzyme mire, makes no distinction between ella no hace distinción. La DNA polimerasa ella le va llegando a nucleótidos, va incorporando, pero cuando llega un dideoxi, por ejemplo, aquí llegó la dideoxi A, porque es complementaria, la enzima puede seguir sintetizando. ¿Sí o no? No puede seguir, ¿verdad? Porque no tiene el 3' en el extremo, en el azúcar. Entonces, lo que va a ocurrir... DNTPs or di-DNTPs. Each time a di-DNTP ¿Ve? Ahora is ya incorporated, quiere seguir, pero in no this puede. case, Así que se di-DNTP, separa. the synthesis stops. La Because síntesis billions para. of DNA molecules are present in the test tube, the strand can be Entonces, como hay terminated más at any moléculas position. de DNA This molde results in en collections of en DNA el strands tubo, of many se different van a lengths. sintetizar todos los The fragmentos. sequencing reaction is transferred from Entonces, the la tube reacción to a es lane of the transferida polyacrylamide a gel. un gel. The gel is placed into a DNA Y sequencer entonces, for por electrophoresis and capilaridad, analysis. o sea que se utiliza un capilar, ¿sí? Each type of di-deoxynucleotide emits a colored light of a characteristic wavelength. Entonces, por capilaridad se va a detectar la fluorescencia. En este aparato, lo que se está usando es una electroforesis.
cada vez que uno de los fragmentos va a pasar, porque la electroforesis va corriendo, ¿verdad? Voy a poner aquí, mire. Cada vez que pasa un fragmento, Each type mire, of un dideoxynucleotide láser emits a colored light of a detecta cada characteristic wavelength fragmento y determina la as a colored band fluorescencia on a que simulated gel image. corresponde a estos The colores que computer usted ve program aquí. interprets the raw data and Entonces, outputs an lo que yo obtengo son estas curvas, estos picos, que representa, cada uno de esos picos representa una base. Eso se llama electroferograma, ¿sí? Dice, la longitud de onda amarilla es para guanina y es representada por negro para poder observarse. Y N es una posición en un nucleótido que no puede ser determinada. O sea que estas Ns en mi cadena molde, por supuesto que no pueden ser determinadas porque no hay ninguna base que puede aparearse allí, ¿sí? pharogram with colored peaks representing each letter in the sequence. If these other fragments Si from the estos sequence son los reaction, fragmentos que would they se stored out? obtuvieron de la reacción, miren, estos son los fragmentos. Cada uno de esos fragmentos representa la base donde se detuvo la reacción, siendo la guanina la mayor, ¿sí? Así que quiere decir que cuando estos fragmentos bajen, es el último que va a ser detectado. Luego sigue quiere decir que el primer fragmento detectado, el más chiquitito, porque esta es la electroforesis, ¿verdad? El más chiquitito que va a ser detectado es la T. Luego A, C, T, C, G, G, C, T, hasta llegar a la G, que es el fragmento mayor. Mire el video. The simulated gel image is Yeah. read from bottom to top, starting with the smallest fragment. Pregunta sobre la secuenciación de Sanger. Profesora, Ujú. ¿cuál es la sensibilidad del gel para detener los fragmentos de ADN donde respectivamente No digan? es tanto el gel, porque es un gel normal. Generalmente no es agarosa, sino una cosa que se llama poliacrilamida. Y no es el gel, sino que las moléculas de DNA que usted está bajando en la electroforesis o corriendo en la electroforesis, tienen fluorescencia. ¿Por qué tienen fluorescencia? Porque se ha incorporado, la última base que usted ve aquí es fluorescente, porque es un dideóxido, y es donde se detuvo la reacción. Por ejemplo, aquí es guanina, que es amarillo, pero que se detecta como un pico negro, una longitud de onda amarilla, pero que es como un pico negro en la gráfica. La adenina, que es el último dideoxi que se añadió en este fragmento, es verde y se detecta la longitud de onda fluorescente verde por el láser. Ese no es el mismo gel, sino el láser que usted vio aquí en el dibujito, mire. ¿Ve? Mire, abajo está el láser. Entonces él va detectando el más chiquito y así, ¿verdad? Del más chiquito al mayor. Mire, este es el láser y va a generar acá un pico. Mire, Emits a colored light ¿Eh? of a characteristic wavelength and is recorded cada as a vez que colored band pasa un on a fragmento simulated gel image. The por computer el láser, él va a detectar un pico. Y esto es lo que program nosotros interprets the raw obtenemos. data and outputs an electropharogram with colored peaks representing each letter in the sequence. If these other fragments from the sequencing Ahí reaction, están los fragmentos del mayor a menor. Cuando simulated estos gel fragmentos image is pasan read por from el bottom to top, láser, starting él with va the a smallest emitir una fragment. luz que es grabado en la computadora. ¿Está claro? Profesor, una pregunta. Ujú. Pero entonces, esa cadena que obtenemos cuando la leemos de abajo hacia arriba sería la complementaria. Ajá, Y entonces después tenemos que sacar la cadena, la otra, si queremos saber cuál es la muestra inicial, pues. ajá, correcto. O sea que necesitamos
generalmente cuando uno quiere obtener la secuencia completa, hay cebadores forwards, cebadores reverse, para obtener las dos cadenas. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, y en general, ¿cuál es la sensibilidad de un gel para determinar el tamaño de un fragmento? Es como una electroforesis normal, o sea, es el tamaño del poro que tú usas, del gel. Si tú quieres correr fragmentos de un X tamaño, así mismo usted tiene que hacer la concentración del gel. Y no es el gel, repito, es el láser que está en el aparato de secuenciación que va a detectar los fragmentos. Sí, profesora, es que no, me vino la curiosidad nomás por saber, por ejemplo, un gel de agarrosa, que cuál sería la sensibilidad para detener un fragmento en un determinado tamaño y No, estos geles no son de agarosa. Ahora, en un gel de agarosa, uno prepara un gel de agarosa a diferentes concentraciones. Generalmente se preparan concentraciones de 0,8 a 1%. Cuando los fragmentos que usted quiere determinar, eso está en una tablita, y creo que son como de 5.000 pares de base, una cosa así, los fragmentos que uno pueda determinar en esa concentración. Pero si usted quiere determinar, depende del tamaño del poro, ¿verdad? Que usted usa en la garosa. Entonces hay una tabla donde usted dice, bueno, si usted quiere discriminar bien fragmentos de 100 pares de base, haga un gel de agarosa de tanto porcentaje. Depende del porcentaje. No sé si eso te contesta la pregunta. sí, sí, entiendo que se usan diferentes concentraciones para diferentes tamaños de poros. Lo que me Sí, interesa es que qué tan confiable o cuál es el porcentaje de es confiabilidad. súper confiable porque uno usa escaleras moleculares que uno compra y entonces uno determina el tamaño del fragmento de mi experimento contra el marcador molecular, que es una escalera con fragmentos definidos y te da con exactitud el tamaño. Es bastante exacto. Ok, gracias. Ujú, Profesora, el ujú. electroferograma me los lee de menor tamaño a mayor tamaño. Sí, ujú, correcto. Ujú. ¿Sí? Bueno. Psych. Y esto también lo vamos a ver por encimita. No queremos dar un curso de ingeniería genética en 3 semanas, ¿verdad? Este es un curso de un semestre, así que yo estoy hablando por encimita. Vamos a ver el nuevo método, el método que sirvió para secuenciar el virus de COVID, o que permite secuenciar genomas en horas de bacterias y de virus, ¿sí? Y permite, por ejemplo, determinar el genoma de organismos también eucarióticos o el transcriptoma con este nuevo método que se llama, y que el que yo voy a mencionar porque hay muchos, pero el más eficiente o el que más se está utilizando ahora mismo es el Illumina, de la compañía Illumina. Entonces, cuando yo voy a utilizar, tengo que tener clarito el método de Sanger. Si yo no comprendo la secuenciación de Sanger, yo no voy a comprender este método de Illumina. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. Son las 8:25, 8:30 regresamos. Y para que no bombardearlos tanto.